En estos días apuró la batalla cultural. El video sobre la dictadura, que nos tuvo todo el día hablando en buena parte sobre el video de la dictadura. La baja del cartel del CCK, se apuran tanto que te meten dos cosas en un día. Ahora la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer. Y la verdad es que, en general, lo que uno ve es que tendemos a prendernos en esas cosas, a enojarnos mucho, cuando claramente está siendo una muestra de debilidad que necesitan que suceda cada vez más seguido. Ya no es una vez por mes, ya no es una vez por semana, sino que todos los días hay algo para que vos pienses en eso. Y hay otra cosa que te la voy a mostrar dentro de un rato, que es buscar que no se les vaya el núcleo duro. Estas cosas se supone que hacen felices a ese núcleo duro, odiante, si querés, que necesita alimentarse, un ogro de odio que necesita que lo alimentes cada vez más seguido para mantenerse cerca tuyo. Y que no piense que ayer se vendieron 100 millones de dólares más del Banco Central, y que imagínate, si todos los días venden 100 millones, 200 millones, se van a acabar. No sé si sabrán que no imprimimos dólares en Argentina, con lo cual hay un momento en que se acaban y quedan muy pocos. Entonces hicieron esto, está la nota del Destape ahí, de demoler el movimiento de este periodista, escritor, intelectual, amadísimo, amadísimo. Ellos creen que es solo el peronismo, no, desde luego que no. Desde luego que no. Y generaron que se hable de eso durante unas horas. Mostraron el video, ¿no? Ahí está. Claro que duele por el cariño, por el respeto, por la admiración, porque es un maestro para la gente de nuestra generación, pero está lejos de ser una muestra de fortaleza que una vez por día, casi te diría cada 12 horas, ahora tienen que hacer algo de eso. Lo mismo que el cambio de Adorni, cambió el CCK, hay alguna nota por ahí al respecto. Y Adorni lo tuitea, y vos imaginate, estamos todos diciendo, che, ¿a cuánto está el dólar? Y el dólar cripto está a 1.320 y vendieron 100 millones de dólares. Y en un momento decís, mirá lo que hicieron estos hijos de puta. Los quiero matar. Mirá lo que hicieron. Ahora se meten con el... O aparece el AGE, que generó... Es muy difícil no contestar a las barbaridades que dijo Agustín Laje. Es decir, a veces te ponen en un lugar en el que es difícil zafar. Ayer me decía gente de La Rosada, es muy interesante porque nosotros los que trabajamos en esto sabemos que cuando empiezan a hablar mucho es porque tratan de zafar de alguna manera, ¿no? De la preocupación que tienen por algo que quedó un poco tapado por lo del dólar, pero en lo que va a haber novedades próximamente, que es la estafa cripto. ¿Por qué les duele tanto? Porque eso le pega a su núcleo duro también. Ese núcleo duro que cree que es un genio, que es genuino, que no es la casta, y que, claro, cada vez que aparece una noticia sobre eso, o la posibilidad cierta de que ya termine en un juicio oral por ese tema, y empieza a decir, o es un boludo o es un chorro, pero no hay muchas opciones más. Ayer en una nota de La Nación, Alconada Mon decía que Hayden ofrecía acceso a Milei a cambio de contratos ya desde hacía un tiempo, es decir, 9 meses antes del lanzamiento de Libra. ¿Por qué es importante este dato? Porque quiere decir que estas cosas suceden casi desde que asumió. Es decir, que así como vendían candidaturas cuando eran candidatos, desde que asumieron siguieron haciendo ese tipo de negocios. Entre ellos, cobrarte por una charla con el presidente de la Nación. El líder español, Pedro Sánchez, habló del tema, es decir, eso está en el mundo. Cuando Milei sale, todo el mundo sabe que el tipo se mandó una estafa, yo diría de muy baja estofa, de mucha guita, pero muy berreta, no como las estafas de Macri, que tenían un nivel de sofisticación un poco mayor y que no eran tan fáciles
como esta para ver. Ponelo a Pedro Sánchez. Lo que realmente amenaza nuestra cohesión y nuestra convivencia es la motosierra que ellos aplican allí donde gobiernan. Si quieren privatizar hasta la moneda. Lo hemos visto en Argentina, donde han hecho una estafa piramidal, nada más y nada menos que el presidente de Argentina, donde los de arriba se han quedado con el dinero de todos los demás. Habrán visto que Milei fracasó en las dos notas que hizo, una arreglada con Jonathan Viale y otra aparentemente grabada con Majul. Fracasó en su intento de explicarlo. Entonces ahora lo van a poner a Guillermo Francos, que tiene la bondad de que si no le entendés te llama a la noche y te aprieta. Y lo van a mandar a él a que le explique al Congreso algo que es muy difícil de explicar, porque, viste, si vos anunciaste que nace una moneda, la gente compró y después saliste, es muy difícil de explicar. Pero ese problema está adelante. Y el otro problema es que va a haber una devaluación. O porque no se hace nada y entonces explota todo, porque si todos los días se van 100, 200 millones de dólares, tarde o temprano explota, o porque arreglan con el fondo le tira unos mangos, pero le pide que devalúe. Es decir, le pide que cambie el sistema cambiario en Argentina y eso te lleva a una devaluación. Si hace las dos cosas, si recibe una buena cantidad de guita y cumple con lo que le dice el fondo, quizá la devaluación no sea muy grande. Pero hoy, ¿cuánto es una devaluación que no es muy grande? Quiero decir, si el dólar MEP cuesta 1.300 pesos y el Banco Central tiene que vender todos los días un montón para mantenerlo en 1.300 pesos, quiere decir que si vos lo dejás, vale más, que la percepción de todos es que vale más. Ahora ponele que se vaya a 1.300 pesos. Bueno, vale menos de 1.100 el oficial. Estás hablando de una suba del precio del dólar de más de 20%. ¿Cuánto se traslada a precio en los próximos meses? Ponele que la mitad, el 10%. Bueno, vas a tener 3 meses, si querés, donde a los 2,5 puntos que tiene hoy, se van a sumar 3 puntos más, si querés. Y vas a tener 3 meses, 5,5%, 6% de inflación. Eso cambia el panorama. Ese es otro Milei. Ese es otro Milei. Si uno ve en las redes, ellos quieren que en las redes hablemos del CCK, de Bayer o del AGE, ¿no? Ahora, cuando vos mirás, se habla nada más que del dólar, porque los argentinos sabemos que del dólar depende si llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes. Este es el dato del Banco Central de ayer, en donde todos los días uno ves, 109 millones es lo que se vendió. Y van bajando las reservas, ayer bajaron 200 millones más o menos, a 26.000 millones. Eso no está ahí. No está ahí, ahí hay de todo, ahí está el préstamo de los chinos, bueno, hay un montón de cosas, y en realidad el Banco Central está más o menos menos 10.000 millones, es decir, los dólares que vende son los que vos tenés en los depósitos. Si vas espera, avancemos un poquito, la placa que dice el trader BCRA, en la número 9, explica un poco ¿cuál es el problema? Toda esta gente piensa más parecido agrandame un poquito a ver si puedo leer el texto. Piensa más parecido a Milei, dice, entienden la gravedad, dice, él lo que explica ahí es, nos estuvieron diciendo que ya empezó la liquidación de la cosecha, entonces que nos quedemos tranquilos y que entró un montón de plata el fin de semana. Si entró un montón de plata, ¿por qué las reservas bajaron? Bueno, la respuesta podría ser que si es cierto que entró un montón de plata, vendieron mucho más. O lo utilizaron de distintas formas, digamos. Podés pagar importaciones, no es nada más que lo que vendés en el mercado, ¿sí? Y no hay plata que alcance. Eso es lo que te están diciendo. Mirá, la verdad es que aún con la cosecha gruesa, aún con esta liquidación, las cosas están muy mal. Aparecen otros datos. Primero, que el amigo de Milei, Trump, quiere subir mucho la producción, esto está en la placa 10, quiere subir mucho la producción de hidrocarburos no convencionales, como los nuestros, como los que vendemos nosotros, ¿no? Entonces el Banco Central de Rusia advirtió ayer que al gobierno de Putin, que Estados Unidos y la OPEP
tienen la capacidad de sobreproducir petróleo y generar un ciclo de precios muy bajos como en la década del 80. Bueno, ese fue un dato que movió todo ayer. ¿Cómo le pega a Argentina? Bueno, los Estados Unidos producen ese petróleo similar al nuestro, pero lo producen mucho más barato. Es decir, ellos pueden vender mucho más barato y ganar mucha más guita, y nosotros no. A nosotros nos llega a un lugar en donde ya nos sale muy caro, entonces no hay inversión, entonces no sacamos. Bueno, ese es un problemón para Argentina porque se está bancando gracias a los dólares del petróleo, si no eso sería un desastre. Y lo otro que apareció ayer es el turismo. ¿Qué dice el dato de turismo que apareció ayer? Que la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país bajó el 30%. Viene cada vez menos gente acá porque somos muy caros. Pero los que se fueron aumentó un 74%. Bueno, la palabra para esto es insostenible. ¿Sí? Después, vos no podés importar cada día más, no podés viajar cada día más, no podés comprar cada vez más en Amazon, no puede ser. Ahora, y esto es lo que está pensando el gobierno, lo que yo les voy a mostrar ahora. Si estamos así ahora, ¿qué va a pasar después de evaluar? ¿Y cómo están? Vamos a mirar dos placas, para ver cómo está la intención de voto, la imagen del gobierno, cómo cambió de noviembre a ahora. Fíjense la de noviembre, que tenía una imagen positiva en total, entre buena y muy buena, del 51%. Y cuando vos vas abajo a la división por sexo y por edad, el sexo masculino daba 59, claro, casi 59 de positiva, y la edad, los más jóvenes, de 16 a 29, el 64% estaba a favor de Milei. 64% a favor de Milei de los más jóvenes y 51% de los varones. Cuando vas a la de marzo y ves cuál fue la fluctuación, te encontrás con que esos varones, que antes eran el 64% estaba con Milei, ahora cayó al 51%. Es terrible la caída. Y si lo mirás, esos son los jóvenes. Si lo mirás por sexo, bajó del 58 al 42. Es decir, perdiendo ese núcleo duro joven, que era lo que Milei pensaba que se aseguraba con la batalla cultural. Decía, bueno, si yo sigo con esta batalla cultural, hablo contra las mujeres, hablo contra el cambio climático, esos jóvenes, varones, van a seguir conmigo. Y yo con ese piso, como cualquier gobierno, con un piso de 30-33%, me mantengo, cuando me va bien subo, cuando me va bajo, pero eso me da gobernabilidad. Bueno, eso se le rompió ahora, antes de devaluar. Todo esto que te están mostrando todos los días, la batalla cultural, que antes era una vez por mes, después una vez por semana, y ahora necesitan provocarte todos los días, es para tapar eso. Para tapar que a ellos se les rompió el núcleo duro. Esos pibes jóvenes que tienen esperanza o tenían esperanza, la van perdiendo la esperanza. La van perdiendo la esperanza y se le van a Milei. Ahora está publicada la nota con esa encuesta, porque mucha gente está diciendo no lo pude ver y qué sé yo. Perdieron 13 puntos por edad y perdieron 16 puntos por varones. ¿Ok? Vean la nota en el Destape Web, está esa encuesta, que es de Courel, que se llama Punto Cero, ¿no? Punto Cero. Y Alaska, son las dos juntas, la de Courel y la de Sheila Vilker. Ok. Bueno, son de lo mejor que hay, trabajan juntos. Bueno, se les rompió el núcleo duro antes de devaluar. Todo lo que están haciendo, todos los días, para provocarte, es por eso. Y es para que esos jóvenes que les quedaron, que odian a las mujeres, bueno, se queden con ellos. Se queden con ellos. Y esto antes de devaluar. Y para mí, la posibilidad de no devaluar antes de las elecciones tiende a cero. Es decir, el problema que tiene el gobierno es más grave que lo que piensa la mayoría. Está muy débil. Está muy débil.